Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En contacto permanente, ¿no?, con aquello que queremos superar, pues a veces nos parezcamos, ¿no?, a los que queremos sustituir, y eso es una realidad. Desde que nace Podemos tiene dos almas, ¿no? El alma de dónde viene, es ese origen en el 15M, ese origen en la indignación, en la desobediencia, en la irreverencia frente a lo existente, y luego la propia conversión en partido político te sitúa, ¿no?, en un ámbito institucional con una serie de reglas. Mi partido es lo más decente que hay, ¿no?, yo creo, en la política española. Atención, acaba de estar en el programa La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable, Monedero ha criticado la deriva de Podemos y dice sentirse engañado. Y atención, porque Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, dice sentirse traicionado en Podemos. Préstenle atención porque Juan Carlos Monedero habla durante 20 minutos. Esto no es un pequeño error dialéctico. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. He estado escuchando sus declaraciones esta mañana, creo que era el programa de Fernando Berlín, y yo que él me tentaría la ropa. Lo mismo Pablo Iglesias le pone otra querella, porque he oído decir que le han traicionado, que son casta y toda clase de cosas. Muy buenas tardes. Atentos a la última hora que se acaba de producir. Lo acaba de anunciar Pablo Iglesias. Juan Carlos Monedero se marcha de la formación que él mismo fundó. Monedero dimite. Tenemos otra información. Hace solo minutos, el politólogo y escritor español Juan Carlos Monedero anunció su dimisión de la directiva del partido Podemos, aunque reitera su compromiso por un cambio social y político en su país. Iglesias ha soltado la bomba nada más empezar su rueda de prensa. Bueno, el desencuentro viene de hace tiempo, pero las declaraciones de Juan Carlos Monedero esta mañana en La Cafetera... Creo que ha generado una enorme atención mediática y sobre el que voy a hacer una declaración. He tenido hace unos minutos una conversación con Juan Carlos Monedero. Ha presentado su dimisión de los órganos directivos de Podemos y ha aceptado su dimisión. Siempre digo que me gusta más Galeano que Juego de Tronos. Saludos, bienvenidos a La Cafetera, muy buenos días a todos. Este es el espacio en el que nos reunimos cada mañana, como bien sabéis ya muchos de vosotros, junto a las portadas de los periódicos y a unas tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo alrededor. Y hoy, como podréis imaginar, tenemos mucho, pero mucho de lo que hablar aquí en el programa. Pero antes me vais a permitir que saludemos, como siempre, a quienes se incorporan al mismo a través de iTunes, Spreaker, Radio Cable, YouTube y todas aquellas plataformas que redifunden este programa, así como las emisoras comunitarias y otras que a través de la FM también lo redifunden. Son nuestra retaguardia, aquellos que
que hacen que este programa siga vivo, cobre vida tras su emisión, y por eso tenemos un recuerdo, un cariño muy especial. Y saludamos, como no, también a quienes se incorporan en directo, que componen nuestro focus group, nuestro CIS particular, a la Resistencia, con quienes tomamos la temperatura a la ciudadanía. Además, este es un programa bien singular, porque es un programa, como bien demuestran los hechos, que se puede escuchar no solamente una sola vez. Es como los Simpson, que los puedes ver una y otra vez. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. En fin, saludamos a Nacho Hernández, a Quimico, a Cora, a Emilio García Carrasco, a Hardy Useful, Obde Murian, Elin Ursel, Pingue Rojo Cabreado, Monse Merino, Tony Matarín, Fanny Grande, Gracia Moreno, Virginia Vladimir, Fueni Pico, Daniel Riquelme, Tito Stop Tip, y a todas aquellas personas que han estado enviando mensajes durante toda la jornada de ayer: Mamen Páez, Fanny Grande, Iván Suárez, Patricia Calvo, Cheflo, y a los que agradezco especialmente las muestras de cariño, como siempre, y demostrando de nuevo que somos una gran comunidad. Esto es más que un programa de radio, esto es una religión. Buenos días. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Hoy vamos a utilizar un hashtag para poder seguir las conversaciones, para que pueda seguir el debate que vais generando en las redes sociales a través de Twitter. El hashtag es La Cafetera Monedero Renuncia. La Cafetera Monedero Renuncia, como podéis suponer, es el asunto sobre el que vamos a centrar hoy el programa, habida cuenta de que ha tenido una formidable, una enorme repercusión nacional la entrevista que tuvo lugar aquí con Juan Carlos Monedero. Y sabéis que toda la actualidad viene marcada hoy en todas las portadas de los periódicos por esta dimisión del número 3 de la formación política. Una noticia que, como sabéis, tuvo su génesis, o por lo menos una parte de ella, en la entrevista que tuvo lugar ayer aquí unas horas antes, aunque yo tengo algunas teorías sobre este asunto. Alguna información también, pero también algunas teorías, porque luego, como es natural, pues han emergido todo tipo de teorizaciones acerca de la dimisión de Juan Carlos Monedero y el porqué. Pero vamos a tratar de ordenar la información, porque hay mucho sobre lo que comentar, y si os parece vamos paso por paso. De todo lo que dijo Juan Carlos Monedero ayer en la entrevista aquí fueron muchas cosas, no todas exactamente las que destacaron, ni desde luego con el enfoque que destacaron algunos medios de comunicación, pero fueron 3, en mi opinión, las que tuvieron mayor impacto sobre la actualidad. Juan Carlos Monedero, cuando se refería a las 2 almas que tiene Podemos, que comparten, esas 2 almas que a veces están en litigio, pero que conforman, digamos, el cuerpo de opinión del partido político. Desde que nace Podemos tiene 2 almas, ¿no? El alma de donde viene, es ese origen en el 15M, ese origen en la indignación, en la desobediencia, en la irreverencia frente a lo existente, y luego la propia conversión en partido político te sitúa, ¿no?, en un ámbito institucional con una serie de reglas. Y esto tuvo un enorme impacto, porque es verdad que, a pesar de que de las declaraciones que hizo ayer Juan Carlos Monedero aquí, no eran desconocidas esas reflexiones en absoluto para muchas de las personas que siguen con cierta intensidad los debates que se crean en el seno de Podemos, porque es verdad que esto es un asunto debatido, ¿no? Podemos nace como una aspiración, como el anhelo de mucha gente que llevaba meses movilizándose en las calles, y se van confluyendo y se crea esta formación política. Pero eso tiene que empezar a transformar su propia filosofía para adaptarse a las necesidades y a los requerimientos de la política. Cómo llegar mejor a los ciudadanos, a través de qué lenguaje, qué renuncias y a qué renuncias obliga eso. Bien, pues ayer lo que sí que es cierto es que Juan Carlos Monedero lo expresó de forma pública, algo que, por cierto, en los debates es verdad que llevaba tiempo manifestándose, ¿no? Y que se notaba, estaba en la superficie de las conversaciones en Podemos. Pero también se refirió
a la dureza de la política, él lo denominó a la partitocracia, ¿no? La dureza de la vida interna de los partidos. Y fue en aquel momento, y eso parece que tuvo una enorme repercusión, cuando hablamos de la traición. Sí, se sentía en cierta forma traicionado en su posición. Hablas de engaños, traiciones. ¿Tú te sientes engañado? ¿Te sientes traicionado? Pero totalmente, es decir, ¿Por que quién? Pues, por la concepción general de la política. Fíjate que... ¿Pero incluso dentro de tu propio partido? Es que si mi partido es lo más decente que hay, ¿no? Yo creo en la política española. Y aquí he querido añadir ese pequeño coleo cuando dice, es que mi partido, porque aunque luego sí se refiere al partido, dice, pero corre el riesgo, ahora lo escucharemos, corre el riesgo de, por la proximidad, parecerse a aquello contra lo que intentamos luchar. Pero he querido añadir eso porque efectivamente Juan Carlos Monedero, su primera afirmación fue: mi partido es lo más decente que hay en el panorama político, cosa que, como podéis suponer, la mayor parte de los medios de comunicación obviaron. Y recogieron exclusivamente su contestación cuando alude a ese sentimiento de traición, ¿no? Pero efectivamente es verdad que posteriormente Juan Carlos Monedero sí hizo alusión a los riesgos de la proximidad del partido político contra aquello contra lo que lucha. Y se expresó con estas palabras. En contacto permanente, ¿no?, con aquello que queremos superar, pues a veces nos parezcamos, ¿no?, a los que queremos sustituir, y eso es una realidad. Como podéis imaginar, este fue el detonante para que se produjeran numerosas reacciones. Lo recogieron las tertulias. De hecho, a mí me sorprendió una cosa ayer durante el programa, y lo insinué con vosotros porque lancé incluso un tuit que decía ¿qué os sugieren las palabras de Monedero? Porque me sorprendió mucho que no provocase reacciones. Además fue muy llamativo porque yo, cuando terminé el programa aquí, me metí en una clínica y estuve durante 2 horas encerrado en el dentista sin mirar ni el teléfono móvil ni aquello que estaba ocurriendo, ¿no? Después, cuando salí, ya vi toda la dimensión que había cobrado, pero sí me sorprendió que mientras lo estaba diciendo no provocase más reacción. Y esto lo tengo bastante reflexionado. Creo que tiene que ver con que la mayor parte de nuestros oyentes dieron como natural algo que sabían que era natural que se estuviera produciendo, es decir, ese debate. No así la prensa, que utilizó la conversación para atacar directamente a Podemos, diciendo hay una enorme división en Podemos. No, ese debate existía desde hace tiempo y es natural. Es decir, cuando Pablo Iglesias se acerca al rey y le entrega Juego de Tronos, hay gente que consideró que ese paso públicamente de acercarse a una institución contra la que Pablo Iglesias se había manifestado en múltiples ocasiones era una suerte de renuncia a su propia filosofía, y lo entendían en el marco electoral de la batalla electoral, ¿no? Pero este debate es evidente que se estaba produciendo. Quiero dirigirme en breve y a lo largo de este programa a muchos de los seguidores que tiene Podemos, porque ayer se produjo un formidable ruido. Es normal también, entiendo que es una noticia de una gran dimensión, pero se produjo mucho ruido en Internet sobre la salida de Juan Carlos Monedero y sobre el papel de este programa en torno a eso. Y a mí hay algo que me inquieta mucho, porque si algo me preocupa es que la dimisión de Juan Carlos Monedero es evidente que puede tener consecuencias electorales. Se lo vamos a preguntar a diferentes personas. Vamos a hablar con Ángeles Barceló, con Antonio García Ferrera, Ramón Lobo, Nacho Escolar, el propio Iñaki Gabilondo, para ver qué consecuencias electorales puede tener esto. Iremos hablando con ellos a lo largo del programa. Pero, sobre todo, a mí me inquieta mucho el sentimiento de orfandad que crea no solamente la salida de Juan Carlos Monedero, que hay una parte de Podemos que sí lo va a vivir de esta manera, sino todos aquellos que habían confiado en la formación política, las últimas esperanzas que existen para que algo cambie en este país. Y es evidente que Podemos ha contribuido muchísimo a cambiar en este país, ha forzado a que el resto de los partidos políticos, ha empujado para que el resto de los partidos políticos cambien sus actitudes, se vean amenazados, y esto ha hecho que se introduzcan cosas como la transparencia, hablen de la regeneración. Se ha producido una enorme renovación generacional en todas las cúpulas, no solamente de los partidos, también de las grandes empresas, y en esto ha tenido que ver el partido político Podemos, y se lo
se lo debemos a ellos sin ningún género de duda. Y ese sentimiento de orfandad sobre lo que parecía la última gran esperanza de cambio me parece muy preocupante, muy inquietante. Yo pienso que queda mucho tiempo todavía de cara a las elecciones, que la realidad nos demuestra, la actualidad cambia en solamente 24 horas, que Podemos probablemente se recuperará, que tendrá que hacer un enorme ejercicio para saber cuál es su espacio, un enorme ejercicio de comunicación también. Es evidente que Podemos también ha cometido algunos errores, pero independientemente de eso creo que no todo está servido en este momento. Creo que quedan muchas páginas todavía por escribir de lo que le está ocurriendo a la vida política de este país. Es mi opinión, si queréis lo vamos comentando, por eso os lo preguntaba a través de un tuit, pero en todo caso lo que sí que es indiscutible, lo que sí que es cierto es que las palabras de Juan Carlos Monedero tuvieron una inmediata repercusión en todos los medios de comunicación nacionales. Atención, acaba de estar en el programa La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable, Monedero ha criticado la deriva de Podemos y dice sentirse engañado. Y atención porque Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, dice sentirse traicionado en Podemos. Préstenle atención porque Juan Carlos Monedero habla durante 20 minutos. Esto no es un pequeño error dialéctico. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Bueno, el desencuentro viene de hace tiempo, pero las declaraciones de Juan Carlos Monedero esta mañana en La Cafetera. Radiocable.com. Iñaki Gabilondo, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Me gustaría pedirte una valoración de lo que ha ocurrido. Me falta información, no sé exactamente cómo se han desarrollado los acontecimientos después de que Monedero interviniera en La Cafetera. No sé cómo fueron las cosas ahí, pero lo que sí creo es que está viviendo Podemos la tensión natural de una formación que partió como una formación muy radical, como un puñetazo en el hígado al sistema, y que luego, al ver opciones de alcanzar mejores resultados, pues fue extendiéndose hacia posiciones más templadas y centradas. Eso genera inevitablemente una tensión interna muy grande. Es una gran dificultad, es tensar la goma mucho. Hay que mantener a los fieles de primera hora, donde se reunieron pues personas más radicales, convocadas por una llamada muy radical, y luego pues posiblemente en el intento de captar a otros públicos más hacia el centro, con mensaje más socialdemócrata, pues el riesgo de defraudar a esos círculos primeros, ¿no? Desde luego, en ese marco hay que situar claramente el problema con la doble interpretación de Monedero, de unos o de otros ahí, pero es eso. Evidentemente Podemos, como digo, parte como una formación muy radical que cuando se anuncia que quiere optar a gobernar y a tener importancia en la gobernación del país, pues empieza a templar su discurso, se tensan las cosas, se tensa mucho. Y creo que dentro de la propia formación, no solo en el caso de Monedero, sino en la propia formación, deben estarse viviendo ahora mismo estas tensiones de los que se pueden sentir defraudados por ese viaje a la conquista de públicos más templados y de los que crean que era necesario buscar públicos más templados, aunque se defrauden los más radicales. Así que no sé cómo se producirán los acontecimientos aquí en adelante, ni tampoco sé, después de la intervención en tu programa, pues qué conversaciones mantuvo con Pablo o con Errejón o con todos estos, no lo sé. ¿Tú crees que esto tiene consecuencias electorales? Yo creo que estaba ya teniendo en este momento consecuencias electorales esta contradicción que estaba observándose con bastante claridad y que era por otra parte muy denunciable, ¿no? Hasta que Podemos no terminara de situarse exactamente en el punto del arco, como se estaba desplazando, pues se estaba ya notando eso y era evidente que se estaban ya produciendo repercusiones. Los últimos sondeos indicaban una bajada y la bajada era, juicio, como consecuencia de eso, de esa contradicción y esa dificultad. Y esto pues yo creo que sí tendrá repercusiones seguramente, ¿no? Eso es lo que más me sorprende porque habiendo esta discrepancia que por otra parte es natural y que debe estar viviéndose como es en cada uno de los planos y los frentes, me sorprende que no se haya esperado a que pasaran las elecciones autonómicas. Falta muy poco, ¿no? Entonces esto creo que llega a afectarle seguramente bastante, ¿no? Me parece, no lo sé, lo veremos. Iñaki Gabilondo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Un abrazo, Fernando. Adiós. Radiocable.com. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go after dark. What you
wanna see? Where'd you wanna... Y dice Tony Matarín en Twitter, utilizando ese hashtag, la cafetera Monedero renuncia, dice Tony Matarín, dice, claramente favorece a los dos la dimisión de Juan Carlos Monedero, a Podemos y a él mismo. Dice, para mí es un acto de coherencia al que no estamos acostumbrados. Y esto lo decía ayer en un tuit, Tony, cuando decía, un político ha dimitido. Normal que se monte semejante escándalo, porque esto en este país no suele pasar, y mucho menos cuando además no es un político que tenga un cargo público, sino que además es un político de una formación política y que dimite ante, bueno, un cierto desencuentro. En mi opinión, yo si queréis os cuento un poco. Desde luego tengo la sensación, porque luego vi algunas especulaciones en algunos programas de televisión, tengo la sensación de que la idea podía estar rondando en la cabeza de Juan Carlos Monedero. Es evidente que cuando yo le llamo el día anterior, le pongo un mensaje para entrevistarle en este programa, lo hago porque después de haberle escuchado en la presentación del libro de Ramón Lobo, sabéis que tuvo unas palabras de una cierta dureza, pero sobre todo dejó entrever que estaba pensando pasar a una segunda línea. Es verdad que ya lo había dicho cuando se montó toda la polémica sobre todo el asunto fiscal, y ya él había anunciado que quería pasar a un segundo plano porque le parecía que la renuncia a su vida privada y el enorme foco que habían colocado sobre él era muy duro. Pero digamos que cuando presentó este libro, Conversación con Juan Carlos Monedero, de Ramón Lobo, hizo alguna insinuación así ante los micrófonos, y por eso yo, el día antes de entrevistarle aquí, le puse un mensaje y le dije, oye, ¿te interesaría, me dejarías que te entrevistase mañana en el programa? Y él, debo decir, muy amablemente aceptó, lo cerré con la gente de prensa y participó en el programa. Yo creo, y tengo la sensación y una cierta información por la gente que estaba con él y por sus propias palabras, que Juan Carlos Monedero no tenía decidido marcharse de Podemos, por lo menos en este momento. Debía estar rondando la cabeza, debía tener presente que el sacrificio era enorme, él mismo en la entrevista lo dice, es muy dura y yo no sabía dónde me metía, y Juan Carlos Monedero es verdad que es un intelectual, es una persona, es profesor, es lo que le gusta hacer es investigar, lo que le gusta hacer es el trabajo de investigación, y estar sometido a semejante presión, yo creo que estaba rondando. Ahora bien, creo que tras las consecuencias, tras el enorme impacto e incluso la forma en la que algunos partidos políticos aprovecharon esta fisura para cargar contra Podemos, la presión de la olla express se intensifica enormemente a lo largo de la mañana. No hay más que escuchar lo que ocurrió cuando a Esperanza Aguirre le preguntan, está de campaña, sabéis que está por Madrid haciendo una campaña muy en la calle, le colocaron los micrófonos y le preguntaron, y se pronunció también sobre las palabras de Juan Carlos Monedero. He estado escuchando sus declaraciones esta mañana, creo que era el programa de Fernando Berlín, y yo que él me tentaría la ropa. Lo mismo Pablo Iglesias le pone otra querella, porque he oído decir que le han traicionado, que son casta y toda clase de cosas. Así que, como es natural, los partidos políticos aprovecharon para cargar contra Podemos directamente por esas palabras, algunos medios de comunicación también, y creo que esa enorme tensión que ya era incipiente en Juan Carlos Monedero, pero que quizá, como decía ahora Iñaki Gabilondo, quizá hubiera esperado después de las elecciones para no provocar esta catarsis política, pues quizá todo eso confluyó y terminó por explotar y terminó dimitiendo a lo largo de la tarde, ¿no? Pero yo desde luego yo en aquel momento, durante la entrevista, mucho menos antes, no tuve en ningún momento, nada hacía pensar que Juan Carlos Monedero iba a dimitir. Ahora bien, sí es verdad que existía, digamos, esa nebulosa del desencuentro, porque él mismo la había manifestado en la conversación con Ramón Lobo. Your own way you've been today. You're never gonna say only you stand home. Where you gonna go? Radiocable.com. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Ramón, ¿quién iba a decir que en esa presentación del libro, en la conversación con Juan Carlos Monedero, en el libro que está editado por Turpial, la presentación que tuvisteis esta semana, Juan Carlos Monedero iba a dar las primeras señales de lo que luego ha sido el resultante de todo esto, ¿no? ¿Tú cómo percibes lo que ha ocurrido? Bueno, en el libro también apunta algo, ¿no? Yo en el libro y la presentación, sin duda más claro todavía, saqué la conclusión que Monedero se iba a ir, pero mi percepción era que se iba después de las elecciones municipales de mayo. No sé lo que ha sucedido estos días, pero me da la sensación que hay diferendos
importantes sobre la dirección que debe seguir Podemos, que no vienen de ahora, sino que vienen posiblemente desde que estalló el caso de Hacienda. ¿Crees que todo esto puede tener consecuencias electorales para el partido? Sería una pena, porque yo creo que Podemos representa frescura. Lo que sucede, y esto lo comento más como observador que como periodista, que creo que Podemos, desde que empezó a cabalgar en las encuestas, ha sentido el vértigo de poder quizás gobernar, cuando Podemos está más llamado a remover por completo la política española. De hecho, lo ha conseguido en un año sin tener un solo representante. Pues Ramón Lobo, te agradezco muchísimo, Ramón, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Un abrazo. Radiocable.com. Manolo Cas, sin embargo, dice, no, debería, dice en Twitter, dice Juan Carlos Monedero hizo mejor dimitiendo antes, dice, ¿por qué esperar a las elecciones? Se vería como resultado de ellas. Eso es verdad, Manolo, yo tenía esa duda. Es muy difícil saber hoy qué impacto puede tener esto electoral contra o sobre Podemos, y yo tengo mis dudas, además, porque es verdad que la actualidad cambia a una enorme velocidad. Fijaos que por la mañana parecía que el gran foco de la actualidad estaba situado en torno a las palabras de Juan Carlos Monedero. Por la tarde, el foco de la actualidad cambió radicalmente de polo y se situó en torno a su dimisión, ¿no? Y aquí en 24 horas cambian muchísimo las cosas. Queda todavía un mes para las elecciones, queda el tiempo suficiente. Podemos es un partido que ha logrado un enorme apoyo de la gente que está demandando el cambio y que sabe que este país necesita un cambio. Y por tanto, me es muy difícil de cuantificar qué impacto electoral puede tener todo esto, ¿no? Pero desde luego la expectación era enorme. Pablo Iglesias compareció, sabéis que estaba presentando a su candidato en Madrid, a José Manuel López, pero cuando inició la rueda de prensa lo inició ya directamente colocando sobre el otro asunto, ¿no? Colocando el interés. Creo que ha generado una enorme atención mediática y sobre el que voy a hacer una declaración. He tenido hace unos minutos una conversación con Juan Carlos Monedero. Ha presentado su dimisión de los órganos directivos de Podemos y ha aceptado su dimisión. Radiocable.com. Nacho Escolar, El Diario.es, buenos días. Buenos días, Fernando. Nacho, ¿qué crees que significa la salida de Juan Carlos Monedero de Podemos? Pues yo creo que es un paso muy importante dentro del mundo de Podemos. Podemos casi se puede entender como una historia de tres amigos, ¿no? De cuatro amigos. Y que de repente uno de los fundadores, uno de los pilares fundamentales de todo el proyecto, uno de los teóricos y padres abandone así la formación en este momento, pues es muy llamativo. Sobre todo porque si llega a suceder hace 3 meses, cuando estaba en pleno apogeo todo el escándalo alrededor de su situación fiscal y sus cobros de Venezuela, se habría entendido, pero llega en un momento muy distinto, donde ya casi nadie se acordaba de aquel escándalo y donde las consecuencias electorales que pudiera tener todo aquello ya han pasado, ¿no? Para bien o para mal. ¿Crees que puede tener consecuencias electorales para el partido? Yo creo que ya no, o no demasiada. Yo creo que si en su momento, en el momento en que pasó todo este escándalo, y hubo mucha gente que cuestionó la manera de funcionar de Podemos alrededor del caso Monedero, del llamado caso Monedero, que tampoco me parece que sea un caso, hubiese dado un paso atrás, hubiese presentado esa dimisión, sin duda habría sido positivo para las expectativas electorales de Podemos, pero a estas alturas creo que ya ni para bien ni para mal, no creo que vaya a afectar en demasiado. Otra cosa es que se interprete como una división interna, porque tampoco tengo muy claro qué ha sucedido. Mi gran pregunta es si la dimisión de Monedero es consecuencia de tu entrevista, o es una decisión que estaba hecha de todas maneras y en tu entrevista es un síntoma más de esa división. Yo creo que probablemente hay una combinación de varias cosas, ¿no? Pero es probable, es probable. Pues Nacho Escolar, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días. Gracias a ti, Fernando. Enhorabuena por la entrevista de ayer. Muchas gracias. Radiocable.com. Claro, yo ya os decía que lo que pienso que quizá ayer el tsunami que se produjo precipitó una decisión que quizá rondaba en su cabeza, pero desde luego yo tengo la convicción de que no lo tenía decidido en aquel momento, ¿no?
Lo que sí que es cierto es que Juan Carlos Monedero debía estar muy incómodo por el escaso apoyo interno que recibió ante todo el asunto fiscal, especialmente porque recibió un gran apoyo de Pablo Iglesias en público. Lo hizo en varios mítines, declaraciones públicas muy contundentes de apoyo a Juan Carlos Monedero, pero sin embargo creo que toda la estrategia en torno a la comunicación del asunto, que le obligó a no comparecer durante días ante los medios de comunicación, a no poder dar ninguna explicación porque se estaba esperando una oportunidad mejor y que varios líderes pudieran arroparle, etcétera, etcétera, pero él no sintonizó demasiado con toda esa estrategia de comunicación. Si a eso le añadimos un elemento visual muy significativo, yo creo que es una clave interesante. A la presentación del libro de Ramón Lobo sobre Juan Carlos Monedero no acudió nadie de la dirección de Podemos. Si os podéis suponer, un libro que es una conversación que además presentó el propio Juan Carlos Monedero con Ramón Lobo, estaban allí Olga Rodríguez, en fin, había gente de él, y acudieron, pero no acudió nadie de la dirección de Podemos, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento en Juan Carlos Monedero debió pesar también, debió escocer algo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como se decía, aquí lo que llama la atención es que lo que llame la atención es que dimita un político, ¿no? Como no suele pasar en este país. Take a walk in the park, but don't go after dark. What you wanna see, what you wanna be, what you wanna know, where you wanna go. Radiocable.com. Antonio García Ferreras, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Antonio, te quería pedir una valoración. ¿Cómo valoras la salida de Juan Carlos Monedero? Creo que es un terremoto para la formación, un terremoto porque es uno de los inspiradores, de los creadores de esta nueva formación, que yo creo que ha sido un golpe de aire fresco para el sistema, y yo creo que también es la muestra de que, bueno, no digo que se hayan convertido en partido de la casta, me parece que eso es una valoración perversa, malévola y no real, porque todavía no han tenido tiempo, simplemente que van madurando como formación, y esto ocurre en todas las estructuras, ¿no?, de esas características. Oye, el hecho de que este terremoto se haya producido en una fecha tan concreta, a tan escaso tiempo de las elecciones, ¿crees que puede tener consecuencias? Hombre, no es algo precisamente momentos favorables para Podemos en este caso, ¿no? Pero yo creo que no tiene que restar tampoco de una manera importante el apoyo que puedan tener la ciudadanía. La ciudadanía va a votar o no a Podemos si Podemos hace un programa que seduzca, si ese espíritu inicial que implicaba el pedir una regeneración del sistema que no necesitaba. Si son capaces de cautivar a la gente, yo creo que pueden paliar una dimisión de estas características. Yo creo que puede afectar más en lo emocional, en lo personal, ¿no? Estoy convencido que para Pablo Iglesias, para Íñigo Errejón, de alguna manera este es un pellizco importante, ¿no? Es alguien que ha estado con ellos desde el principio, ¿no? Pero como decía antes, hay que verlo también con una cierta naturalidad. Cualquier tipo de formación política de estas características, tradicional o no tradicional, vive este tipo de convulsiones, ¿no? Pues Antonio García Ferreras, Al Rojo Vivo. Muchísimas gracias, Antonio, por atender esta llamada. Muy buenos días. Buenos días, gracias, Fernando, y felicidades por la exclusiva. Radiocable.com. Y luego Cora tiene razón en un aspecto, dice, los medios están hablando de fractura en Podemos cuando lo normal es que haya diferencias en estas cosas. De hecho, yo creo que engrandece a Podemos que exista un debate sobre el objeto de su creación, ¿no?, sobre el objeto de su formación. Porque es verdad que un partido nacido al calor del 15M es mucho más exigente, como no puede ser de otra manera, con su propia naturaleza, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos? ¿Que cambiar para gobernar o gobernar para cambiar? Por otro lado, ha sido el gran debate de la izquierda. Esta concretamente era una frase de Julio Anguita de hace muchos años, ¿no? Por tanto, es verdad que esto está en el seno, en la ideología, en el pozo, en las bases de la ideología de izquierdas, y tiene sentido que se estuviera produciendo, ¿no? Quizá aquí se ha producido una combinación de asuntos, ¿no? Pero, en todo caso, bueno, es verdad lo que dice también
Enrique Quesada dice, hombre, esto desdramatiza y deshumaniza el hecho de dimitir, y es un estilo que desde luego gusta y llama la atención, ¿no? Radiocable.com. Ángeles Barceló, muy buenos días. Hola, buenos días. Ángeles, te quería pedir una valoración. ¿Qué crees que representa esto para Podemos? Para mí es la gran incógnita, ¿no? Yo anoche tuve la suerte de tener a Teresa Rodríguez en Hora 25, que la habíamos cerrado antes de que se desatara todo el fenómeno Monedero, y le preguntaba si la salida de Monedero es el final de una crisis o el inicio de una crisis. Y yo no tengo claro que sea el final de una crisis. Yo creo que es un golpe al partido importante, porque ha sido una de las caras que más se ha significado, porque al final evidencia que no sé, enfrentamiento me parece muy duro, pero esas dos almas o dos caras que tiene el partido, ¿no? Que son las que están más cerca de la calle y las que quieren ganar elecciones y estar en las instituciones, están más enfrentadas de lo que pensábamos, ¿no? O tienen más discrepancias de las que pensábamos. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Echenique, la propia Teresa Rodríguez. Y ahora lo vemos con Monedero, con lo cual yo no sé qué va a pasar a partir de ahora, pero yo creo que tiene más efectos que va a tener más consecuencias que la simple salida de Monedero y ya está. ¿Y qué química te daba cuando hablabas con Teresa Rodríguez? ¿Qué has percibido? Es difícil que te contesten algunas de las cosas que les preguntes. Antes, cuando he terminado la entrevista, le he dicho a ella, habláis de la nueva política y de la vieja política, pero utilizáis los mismos argumentos unos que otros, ¿no? Ellos defienden mucho la coexistencia de las dos almas, ¿no? De esto, de la gente que está en la calle y la gente que está fuera. Pero claro, a mí me hace pensar mucho que digan, por ejemplo, Pablo Iglesias, que diga, bueno, es que él necesita volar, es un intelectual. Hombre, que en un momento en el que Luis García Montero está encabezando una lista electoral, que Gabilondo está encabezando una lista electoral, que un intelectual, como le ha llamado o se ha referido a él Pablo Iglesias como Monedero, no tenga cabida en un proyecto político nuevo, hombre, a mí me da que pensar y mucho. Ángel, si crees que puede tener, aunque vivimos unos tiempos tan precipitados que queda suficiente tiempo para que se diluya, pero ¿crees que puede tener consecuencias electorales? No lo sé, esa para mí es la gran incógnita, así te empezaba la respuesta. Para mí es la gran incógnita. No sé si esto cierra una crisis que estaba abierta desde hace tiempo, desde que estalló el caso Monedero y el cobro de sus asesoramientos, etcétera, etcétera. Yo no sé si la cierra o de verdad la abre, porque, claro, Monedero lleva el discurso del 15M, el discurso de la calle, ¿no? Y parece que Pablo Iglesias se ha ido alejando, y eso es lo que le echa en cara a Monedero. No le cita a él directamente, pero cuando habla de las fotografías con banqueros, yo le recordaba ayer a Teresa Rodríguez, fotografía con el rey, yo creo que se abre una brecha, y electoralmente sobre sus electores yo no sé qué puede tener más peso, ¿no? Si el que se va hacia las instituciones o el que se queda en la calle con el 15M. Pues Ángeles Barceló, Hora 25, Cadena SER. Te agradezco muchísimo, Ángeles, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días, muy buena suerte. Un besito. Hasta luego. Chao. Radiocable.com. Tony Matarín dice algo en Twitter en lo que estoy básicamente de acuerdo. Dice, en campaña electoral ya no van a poder tirar de los asuntos de Monedero para atacar a Podemos. Es verdad que esto desactiva una parte de la crítica, aunque evidentemente la crisis dentro del partido es indiscutible, entre otras cosas porque hay una base muy importante de militantes de Podemos que apoyan fuertemente a Juan Carlos Monedero, y sospecho que no deben estar muy cómodos hoy, ¿no? Pero bueno, hoy, os decía, es el asunto en todas las portadas. El periódico El País dice, Monedero rompe con Iglesias y asesta un duro golpe a Podemos, interpreta el periódico El País. Dice, el fundador renuncia a sus cargos con fuertes críticas al secretario general. Es más importante un minuto en televisión que los círculos. En mi opinión, esas palabras de Juan Carlos Monedero no iban dirigidas tanto al secretario general como a la política actual, a la política moderna, porque lo que sí que es cierto es que Juan Carlos Monedero ya sucedió en la presentación del libro de esta semana, se ha pronunciado muy críticamente contra la forma en la que la televisión está tratando la política, ¿no? A través de las tertulias. No podéis suponer que no estoy
Estoy de acuerdo en una parte de eso, porque es verdad que bueno, algunos programas de televisión han convertido la política en una especie de sálvame, pero lo que sí que es verdad es que no estoy de acuerdo en que Juan Carlos Monedero haga ese discurso, porque Juan Carlos Monedero también ha participado, al igual que me ha sucedido a mí, al igual que sucede con otras personas, ¿no? Y por tanto, yo creo además que, así como Podemos, no soy de los que piensan que se lo debe todo a la televisión, no lo creo, porque, oye, Paco Maruenda sale todos los días en televisión y vende 70.000 ejemplares. Si la televisión tuviera tanto poder, vendería 700.000, ¿no? Pero en todo caso, sí que es verdad que ellos han tenido un importante espacio en la televisión para comunicar su programa político y lo han utilizado con bastante habilidad, pero lo han utilizado, ¿no? Por tanto, no creo que se pueda hacer una crítica general a este asunto. Pero bueno, ese es el tema principal, con fotografía de portada de Pablo Iglesias, una foto que repiten los diarios, Pablo Iglesias apoyado sobre la mano, en un gesto que se interpreta muy de tristeza, y dice Pablo Iglesias durante su comparecencia en el Círculo de Bellas Artes. Y también Díaz propone listas abiertas a la elección directa del presidente. La líder andaluza pide una reforma electoral con segunda vuelta, dice el periódico El País en su portada. Y también Alemania ayudó a Estados Unidos en el espionaje a los líderes europeos. A veces cuando nos metemos en asuntos, hoy es evidente cuál es el asunto del día, pero cuando nos metemos en asuntos que son más locales y se nos olvidan las grandes noticias que están sucediendo en el mundo, al fin y al cabo, un país como Alemania estuvo ayudando a los Estados Unidos para que espiase a líderes europeos, y esto ocupa simplemente una pequeña columnita en los periódicos, ¿no? Es inquietante. Pero bueno, también el periódico El Mundo, que elige esa misma fotografía de portada. Monedero dimite alegando que Podemos ya es como la casta. No dijo exactamente eso. De hecho, el Mundo titula bien, porque alguna agencia y algún informativo de televisión lo vino a decir que Juan Carlos Monedero lo había afirmado literalmente, y no lo dijo literalmente. Nunca habló de la casta. Lo que sí que dijo es esto de que hay que tener cuidado de no parecerse a aquellos contra los que estamos tratando de luchar, pero no habló de la casta como tal, no utilizó el término, ¿no? Si queréis lo volvemos a escuchar, y para que no haya ninguna duda, porque creo que fue claro. En contacto permanente, ¿no?, con aquello que queremos superar, pues a veces nos parezcamos, ¿no?, a los que queremos sustituir, y eso es una realidad. Juan Carlos Monedero, dice el periódico El Mundo, el responsable de programas, acusa: a veces este partido se parece a lo que queremos sustituir, e Iglesias responde: no comparto algunas de sus reflexiones, ha dimitido, yo lo he aceptado, dice Pablo Iglesias. Cierto, también se ha producido un relevo en la dirección del periódico El Mundo. David Jiménez va a ser el nuevo director del Mundo, y sabéis que sustituye a Casimiro García Vadillo, y dice el periódico El Mundo, lo lleva a su portada, y dice: es el nuevo director de este periódico, el nombramiento supone un impulso al proceso de transformación digital iniciado hace 2 años. Pero también se observan movimientos en las cúpulas de los diarios, en las cúpulas de los medios de comunicación, en toda esta catarsis que se está viviendo en España, aunque en el periódico El Mundo ya esa crisis empezó con el despido, con la salida con el relevo. En realidad lo que le quitaron es de la dirección, aunque le mantuvieron durante un tiempo en el periódico El Mundo hasta que la situación se hizo muy, muy compleja, ¿no? Pero también dice La Razón: el paro bajará hasta el 15% en 2018 si sigue la política económica del Partido Popular, dice el periódico La Razón. Y también dice: Monedero dinamita el trono de Podemos, dice el número 3, dimite porque se siente traicionado. Sí, pero no traicionado exactamente por Podemos, no decía eso. Venía a decir que se sentía traicionado por la idea de la política, por lo que la política representa. Y el periódico ABC, en su portada, lleva: ABC, Podemos estalla. El cofundador e ideólogo del Partido Populista, Juan Carlos Monedero, dimite de la dirección al sentirse abandonado y apartado por Pablo Iglesias. Ya aprovecha el ABC para lanzar un zasca al populismo de Podemos. Bueno, esto es un poco lo que viene recogido en las portadas hoy. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. De verdad os agradezco muchísimo el cariño durante todas estas horas.
nos vamos. De nuevo habéis conseguido que el programa vuelva a ser trending topic todos los días. Llevamos 4 o 5 semanas ya, todos los días siendo trending topic. Gracias a vosotros, gracias a los comentarios, gracias a que estáis utilizando ese hashtag y gracias al apoyo y a lo que hacéis en este programa, que es construirlo cada día. Así que os debemos mucho a muchos. Muchísimas gracias a todos. Que disfrutéis, que paséis un buen fin de semana y que sirva para descansar. El lunes hablamos, a ver qué ha pasado de aquí al lunes, porque con lo que ocurre en este país puede pasar de todo. Cuidaos. Gracias a todos, de verdad. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Kake y soy la Resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Elinurse y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tito y también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Celemín y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy PSV y miembro del Focus Group de la Cafetera. Saludos, Resistencia. Soy Julia. Soy Monse Merino y somos parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Cray y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en la Cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la Cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ascensión de las Heras y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la Cafetera. Soy Cora, integrante de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la Resistencia. Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Gracia y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Virgin Rod y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la Resistencia de la Cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Irazábal y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manolo Cas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Paco y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lady, soy de la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Gamba con Mermelada y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Hulk Balfree y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ancho X y yo también soy la Retaguardia de la Cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la Cafetera de Radio Cable.